Muy buenos días, queridos jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta transmisión en vivo correspondiente a el día de hoy, con fecha 12 de mayo del 2020, y el objetivo de la clase del día de hoy va a ser el siguiente: retroalimentar los contenidos de matemática de la semana del 23 al 27 de marzo. Volvemos a insistir, chiquillos, y a recalcar de que durante este mes de mayo nuestra intención va a ser, de cada profesor, de cada docente, en poder retroalimentar o revisar los contenidos y las guías ya enviadas a sus casas correspondientes a los meses, a los días trabajados en marzo y todo el mes de abril. Por lo tanto, este mes de mayo va a ser solamente de ejercitación, de repaso y de revisión de guías de trabajo por parte de cada una de las asignaturas que ustedes tienen. Por lo tanto, el día de hoy vamos a revisar la guía número 2 de matemática, la que abarcaba los contenidos vistos en la semana que iba del 23 al 27 de marzo. Entonces, para que ustedes vayan a su apunte, por favor, de aprendizaje, que sería la guía número 2. Eso es lo que vamos a resolver el día de hoy. Para eso, chiquillos, para hacer la revisión, chiquillos, de esta guía número 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir retroalimentando, chiquillos, o activando conocimientos previos a través del reconocimiento de los contenidos que logramos aprender y visualizar la semana pasada, específicamente en la clase que recuperamos el día jueves en la tarde. Video que también está guardado, chiquillos, en este grupo de Facebook. La semana pasada, chiquillos, pudimos nosotros resolver o retroalimentar las dudas de la guía número 1, guía en la cual trataba del reconocimiento del conjunto de los números enteros en su totalidad, chiquillos, en donde nosotros dijimos que el conjunto de los números enteros, más conocido como el conjunto Z. Cuando hablamos entonces del conjunto Z, hablamos de los famosos números enteros. Y dijimos que en este conjunto numérico, chiquillos, es posible encontrar 3 elementos característicos que forman parte de este conjunto en su totalidad. Tenemos que el conjunto Z está formado por números positivos, que en el fondo, cuando hablamos de números positivos, hablamos de los números naturales, y dijimos anteriormente que los números naturales son el conjunto numérico que nos permite a nosotros contabilizar u ordenar en la vida cotidiana. Por lo tanto, son los números que van desde el 1 positivo hasta el infinito positivo, porque los números no tienen ni principio ni fin, chiquillos, ya en este conjunto numérico. En los naturales, si nosotros habláramos solamente del conjunto de los números naturales, diríamos que su inicio está en el número 1. Entonces, parte del conjunto Z, que son los números enteros, está o pertenecen a este conjunto los números positivos, que se conocen como los números naturales. Tenemos también que en este conjunto pertenece el número 0, que el 0 viene a ser en la representación gráfica a través de la recta numérica del conjunto de los números enteros. El 0 viene a separar los números positivos de los negativos. Y tenemos también entonces los números negativos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta el infinito negativo, estamos haciendo alusión a los números negativos. Por lo tanto, si nosotros representamos el conjunto Z a través de una recta numérica, tendríamos una situación como esta. El 0, tenemos nuestra recta numérica en flechita, que significa que esto continúa para ambos sentidos. Tenemos desde nuestra perspectiva, desde donde nosotros miramos la recta numérica, del 0 hacia nuestra derecha, todos los números que son positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puntito, 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 hasta el infinito positivo. Porque dijimos que los números no tenían principio ni fin. Y desde nuestra perspectiva, desde donde nosotros miramos la recta numérica, desde el 0 hacia nuestra izquierda, estarían todos los números que son negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, puntito, 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 hasta el infinito negativo.
Entonces, el conjunto de los números enteros que se describe o se denota o se representa con la letra Z mayúscula es el conjunto numérico en el cual pertenecen o vamos a trabajar nosotros con números que son positivos, negativos y también el cero. Por lo tanto, en la primera guía, en la guía número 1 de trabajo, que nosotros pudimos retroalimentar la semana pasada, nos dimos cuenta de que hablábamos de ciertos contenidos o elementos característicos que podían surgir del conjunto de los números enteros, como era el tema de comparar un número entero entre sí a través de la simbología mayor, menor o igual, donde nosotros sacábamos algunas características importantes. Por ejemplo, si comparamos números enteros positivos, los comparamos entre sí, siempre el número mayor con respecto al que comparemos va a ser el que esté más lejos del cero. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros comparamos entre el 2 y el 5, ¿quién es mayor? El 5, porque el 5 está más alejado del 0, es más grande que el 2. Entonces, si nosotros acá, en este lado, comparábamos, por ejemplo, el 2, lo comparábamos con el 5 sería mayor que el 2. Sin embargo, en el lado de la recta numérica, en donde están los números negativos, la situación funciona al revés. Va a ser siempre mayor el número que esté más cerca del 0. Por ejemplo, si comparamos a este lado entre el menos 4, lo queremos comparar con el menos 2. ¿Cuál va a ser el número mayor en ese sentido? El menos 2, porque está más cerca del 0. Esto pasa cuando nosotros comparamos números de su misma naturaleza, chiquillos. En este caso, en el primer ejemplo, hemos comparado números que ambos son positivos. Entonces, cuando ambos números son positivos, va a ser siempre mayor el que esté más alejado del 0. Sin embargo, si comparamos dos números negativos entre sí, va a ser mayor aquel numerito que en la recta numérica se encuentre más cerca del 0. Y si comparamos, chiquillos, entre un número positivo y un número negativo, siempre un número positivo va a ser mayor que un negativo. Otro concepto que nosotros alcanzamos a ver y que también pudimos representar a través de situaciones de la vida cotidiana fue el concepto de valor absoluto. Dijimos que el valor absoluto, chiquillos, correspondía a ver la distancia que hay desde el 0 a cualquier número en la recta numérica. Y estuvimos representando situaciones de la vida cotidiana a través de valores enteros y su representación en valor absoluto. Por ejemplo, decíamos nosotros de que si teníamos el valor absoluto de un número negativo, era como expresar este mismo numerito pero en positivo. Por ejemplo, entonces, valor absoluto. Recuerden, chicos, que nosotros estamos haciendo un repaso de lo que se vio de los contenidos de la guía pasada que resolvimos nosotros también en nuestra transmisión del día jueves. Por ejemplo, decíamos nosotros que el valor absoluto de un número se denota representando un numerito a través de dos barritas paralelas entre sí. Por ejemplo, valor absoluto de menos 4. ¿Qué significa expresar el valor absoluto de menos 4? Significa, chiquillos, que nosotros vamos a ver cuál es la distancia que hay en la recta numérica desde el 0 hasta llegar al menos 4. Tenemos acá el menos 1, menos 2, menos 3 y el menos 4. ¿Qué significa entonces? Es ver cuántos pasos o saltos tengo que dar desde el 0 hasta llegar al menos 4. 1, 2, 3, 4. Significa entonces que el valor absoluto de menos 4 es 4 positivo. Por lo tanto, como el valor absoluto de un número negativo lo expresa en positivo, ¿por qué razón es esto? Porque estamos hablando de una distancia y las distancias son siempre longitudes que se miden de forma positiva. ¿Ya? Es como cuando nosotros caminamos por la calle, chiquillos, y recorremos una cierta cantidad de pasos. Uno recorre siempre una cantidad de pasos representada por un número positivo. Puede ser desde el 1 hasta el infinito positivo. Nunca uno, aunque retroceda, nunca va a caminar uno una distancia que sea negativa. ¿Ya? Entonces,
Por lo tanto, cuando nosotros queramos representar el valor absoluto de un número negativo, va a ser este mismo numerito que está dentro del valor absoluto, pero en positivo. Otro ejemplo. Por ejemplo, si queremos representar el valor absoluto de menos 4.230, obviamente sería muy difícil, se puede hacer, chiquillos, pero sería muy difícil representar este valor en la recta numérica y ver cuántos pasos doy desde el 0 hasta llegar al menos 4.230. Pero ya sabemos que el valor absoluto de un número negativo es lo mismo que representar este valor que está dentro del valor absoluto, pero en positivo. Significa entonces que el valor absoluto de menos 4.230 corresponde a 4.230 positivo. ¿Ya? Sin embargo, chiquillos, cuando hablamos también del valor absoluto de un número positivo, sigue siendo el mismo numerito. Sin embargo, nos movemos en la parte derecha de la recta numérica. Vamos a hacer otro ejemplo, solo uno, para que avancemos a lo que nos corresponde en la clase del día de hoy. Ya. Tenemos, por ejemplo, chiquillos, ¿cuánto es el valor absoluto de 6 positivo? Hay que borrar el 6. Tenemos, como es 6 positivo, nos vamos a mover, chiquillos, a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivo. Sabemos que esto continúa, jóvenes. Por lo tanto, ¿qué va a suceder acá? Vamos a ir. ¿Cuál es la distancia que hay desde el 0 para llegar a 6? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que el valor absoluto de 6 es el mismo 6. Porque recuerden que el valor absoluto hace que todas las distancias se representen de una forma positiva. ¿Ya? Esos fueron los contenidos que nosotros abordamos la semana pasada a través de la guía de aprendizaje número 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con la guía número 2 y con su respectivo apunte de aprendizaje. Yo voy a estar atenta también, chiquillos, a sus comentarios. Si hay alguien que vaya teniendo alguna duda durante esta transmisión, chiquillos, o también si usted no tiene la posibilidad de estar conectado a esta hora en vivo, este video va a quedar guardado al final de la transmisión con la intencionalidad de que usted lo pueda revisar las veces que estime conveniente y cuando tenga la posibilidad de hacerlo. También puede dejar en los comentarios, chiquillos, si tienen alguna duda o inquietud, aunque lo vean después. Por lo tanto, nos vamos a enfocar ahora en lo que tenemos que ver el día de hoy en nuestra clase, que corresponde a la guía número 2. Y la guía número 2 de aprendizaje, chicos, habla sobre las operaciones aritméticas en el conjunto Z. ¿Qué significa hacer o resolver operaciones aritméticas? Significa que nosotros vamos a poder hacer las 4 operaciones básicas, chiquillos, también en este conjunto numérico. Vamos a trabajar con la suma, la resta, multiplicación y división en el conjunto de los números enteros. Hasta el momento, chiquillos, y lo que nosotros utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana, es solamente trabajo más que nada con lo que son los números naturales. Por ejemplo, donde usted calcula estas 4 operaciones aritméticas cuando puede ir a comprar. Va a una tienda y usted puede comprar, va a tener que sumar productos. Si lleva, por ejemplo, 2 o 3 productos de una misma clase, los puede ir multiplicando. Y ahí nosotros en nuestra vida cotidiana, muchas veces sin darnos cuenta, utilizamos las operaciones aritméticas constantemente. En el conjunto Z, como trabajamos, chiquillos, tanto con números positivos como negativos y el 0, hay ciertas condiciones o características que debemos respetar para poder resolver estas 4 operaciones. Por lo tanto, lo que vamos a ir haciendo en esta clase, antes de entrar a la guía propiamente tal, vamos a hacer un repaso de cómo se resuelve cada operación aritmética a partir de ejemplos dados muy sencillos, chiquillos, de la clase, y después vamos a tratar de resolver lo que es la guía de aprendizaje número 2. Entonces, lo que vamos a partir recordando en la clase de ahora va a ser cómo nosotros vamos a resolver las operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas en Z. Recuerden que estamos en el conjunto de los números enteros y se denota o se describe con la letra Z. La primera operación aritmética que vamos a analizar el día de hoy
corresponde a la suma de números enteros. Entonces vamos a partir con la suma en Z. Y aquí, chiquillos, para poder sumar en el conjunto de los números enteros, debemos analizar dos casos primordiales. Primero, vamos a partir viendo la suma cuando los números tienen igual signo entre sí. Y el segundo caso es cómo sumar números enteros que tengan distintos signos entre sí. Entonces, nuestro primer punto corresponde a suma en el conjunto de los enteros y nuestro primer apartado, o la letra A, va a ser cómo sumar números de igual signo entre sí. De igual signo entre sí. Ya. Vamos a dar algunos ejemplos, chiquillos. Vamos a partir con el ejemplo número 1. Si tenemos, chiquillos, supongamos que tenemos 3 sumado con 5. Ya sabemos que esto es relativamente fácil y sencillo, chiquillos, porque ambos números son positivos. Y obviamente usted podría decir, pero estos pertenecen al conjunto de los números naturales. Pero ya vimos que dentro del conjunto de los enteros están incluidos los números naturales. Por lo tanto, podemos decir que tanto el 3 como el 5 positivo pertenecen al conjunto Z. Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos acá de esta suma entre estos dos valores numéricos? Que ambos valores numéricos tienen igual signo. Ambos son positivos. Este número es un positivo, este número es un positivo. ¿Qué significa entonces? Que cuando nosotros sumemos en el conjunto Z, si mis números que estoy sumando ambos son positivos, mi resultado de antemano ya sé que va a ser positivo. Cuando entonces sumamos números de igual signo, en este caso positivo, mi resultado va a adoptar el signo o va a ser de la naturaleza de los números que se están sumando. Suma entre números positivos entre sí, resultado positivo. Y sumamos directamente, chiquillos. Tenemos, por ejemplo, 3 sumado con 5 nos da un total de 8 positivo. ¿Ya? Tenemos el segundo caso, chiquillos. El segundo caso es que obviamente estamos sumando números de igual signo entre sí. Pero ¿qué pasa cuando estos números que yo voy a sumar ambos son negativos? Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Supongamos que tenemos menos 4 sumado con menos 8. Si ustedes se fijan acá, chiquillos, tenemos que ambos números tienen igual signo y se están sumando entre sí y ambos son números negativos. Entonces tenemos que este es un negativo y tenemos que sumarlo con otro negativo. Cuando sumamos números, chiquillos, como al igual que el ejemplo anterior, cuando sumamos números que tienen igual signo entre sí, nuestro resultado va a quedar con el mismo signo de los números que se están sumando. En este caso, si yo estoy sumando dos números negativos entre sí, mi resultado va a ser negativo. Va a ser negativo también. Como en el caso de acá que sumamos dos números positivos, nuestro resultado fue positivo. Acá, si sumamos dos números negativos entre sí, nuestro resultado va a ser negativo. Pero para eso, ¿qué es lo que hacemos acá? Nos olvidamos de los signos por un momento, chiquillos, y sumamos estos números de forma directa. ¿Cuánto sería 4 sumado con 8? Serían 12. Pero como ambos valores eran negativos, mi resultado también va a ser negativo. Porque los números que yo estaba sumando, ambos eran negativos. Entonces, la primera condición es ver la suma de números enteros cuando estos numeritos tienen igual signo entre sí. Y hemos dado un ejemplo entre la suma entre dos números positivos, cuyo resultado es positiva. Y tenemos un ejemplo también en la suma entre dos números negativos, cuyo resultado es la suma entre estos dos números, pero en negativo, porque ambos números que estábamos sumando eran negativos.
¿ya? Eso con respecto, chiquillos, a lo que es la primera parte de la suma en Z. Porque ahora vamos a ver, chiquillos, cómo nosotros podemos sumar números enteros que tienen distintos signos entre sí. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la segunda condición, estábamos todavía con la suma en Z, la condición B, de la letra B, partimos con la letra A cuando sumábamos números enteros de igual signo entre sí. Ahora vamos a sumar números de distinto signo entre sí. ¿Qué sucede cuando nosotros sumamos números enteros de distintos signos entre sí? ¿Qué significa esto? Significa que vamos a presenciar una suma entre un número positivo y negativo o entre un negativo y un positivo. ¿Qué es lo que sucede acá? Vamos a analizar algunos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que tenemos menos 2 y hay que sumarlo con 8 positivo. Ya. Si ustedes se fijan entonces, estamos cumpliendo la segunda condición de la letra B, que sería suma en el conjunto Z, pero de números de distintos signos entre sí. Acá tengo un número que es negativo y lo tengo que sumar con un número que es positivo. Por lo tanto, no podemos asegurar a ciencia cierta si nuestro resultado va a ser positivo o negativo todavía hasta hacer la siguiente transformación. Chicos, cada vez que nosotros sumemos números de distintos signos entre sí, lo que vamos a hacer es transformar esa suma en una resta. ¿Qué significa eso? Significa que para calcular cuánto es esta suma, significa que al número con mayor valor absoluto, que en este caso sería el 8, porque vamos a tener que comparar los valores absolutos. Por ejemplo, valor absoluto de 8, sabemos que es 8. Dijimos que el valor absoluto de un número positivo sigue siendo ese mismo número en positivo. Y el valor absoluto de menos 2 sería 2 positivo. Por lo tanto, para resolver esta suma entre números de distintos signos entre sí, vamos a camuflarla a través de una resta. Significa que al número con mayor valor absoluto, que en este caso, ¿quién tiene un mayor valor absoluto? Es el 8. Al 8 yo le voy a restar el 2, en este caso, que sería el numerito con menor valor absoluto. Si al 8 yo le resto el 2, nos quedaría 6. Por lo tanto, ya sé que mi resultado es 6. Pero para analizar si este resultado va a ser positivo o negativo, debo conservar el signo de aquel número que tiene mayor valor absoluto. Es aquí donde se hace esta comparación. Nosotros estábamos sumando el menos 2, sumándolo con el 8. Por lo tanto, calculamos y expresamos el valor absoluto de ambos números. ¿Quién tiene un mayor valor absoluto entre estos dos valores? El 8. Como el 8 acá está positivo, mi resultado también va a ser positivo. Por lo tanto, me quedaría de que entre la suma entre menos 2 sumado con 8 positivo, nos da como resultado 6 positivo. Entonces, vamos recapitulando, chiquillos. Cuando tenemos que sumar números enteros de distintos signos entre sí, por ejemplo, un negativo con un positivo en este caso, mi suma se transforma en una resta, en donde debemos al número con mayor valor absoluto, debemos restarle el número con menor valor absoluto. En este caso, al 8 le restamos el 2, nos quedó que era 6. Y para ver si ese 6 era positivo o negativo, nos quedamos o conservamos el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso, entre los números que se sumaron, que era el menos 2 con el 8 positivo, comparamos y calculamos sus valores absolutos. El valor absoluto de 8 es 8 y el valor absoluto de menos 2 es 2 positivo.
¿Cuál es más grande? ¿Cuál es mayor entre los dos? El 8. Por lo tanto, como este 8 está positivo, mi resultado también va a ser positivo. Vamos a analizar otro ejemplo también de esta misma temática en donde nosotros tenemos que la suma de números enteros pero de distintos signos entre sí. Para que nos quede un poco más claro, chiquillos. La suma y la resta en el conjunto Z tienen esa particularidad que de repente uno se suele confundir, chiquillos, al trabajar con ver cuál es el número mayor y cuál es menor con respecto al valor absoluto. Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos 4 sumado con menos 8. Ya. Queremos saber cuánto nos da esa suma. Estamos sumando un número positivo. Recuerden que estamos analizando ejemplos de números enteros de distintos signos entre sí. Y lo tenemos que sumar con un número que es negativo. En este caso, el menos 8 es el negativo. Dijimos entonces que la primera condición era que cuando nosotros sumamos números de distintos signos entre sí, la suma se camufla o se transforma en una resta. Pero para eso antes debemos expresar el valor absoluto de cada uno de los elementos que estamos trabajando acá. Por ejemplo, tenemos que nuestro primer elemento sería el 4, por lo tanto vamos a expresar el valor absoluto de 4, que ya sabemos que es 4, porque el valor absoluto de un número positivo sigue siendo este número positivo. Y después vamos a expresar el valor absoluto, en este caso, de menos 8, que es 8 positivo. Porque corresponde a analizar cuánto es la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 8 negativo. Entonces tenemos que sería 8 positivo. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que hacemos acá? Restamos. Restamos. Al número con mayor valor absoluto le restamos el menor. Al 8 le restamos el 4, nos daría que es 4. Pero para saber si este resultado que nos dio que es 4 va a ser positivo o negativo, conservamos el signo de aquel número que tiene un mayor valor absoluto. Entre el 4, que su valor absoluto es 4, y el menos 8, que su valor absoluto es 8. ¿Quién tiene un mayor valor absoluto? Es el menos 8. Porque el valor absoluto de menos 8 es 8 y el 8 es mayor que el 4, que es lo que tenemos nosotros acá. Por lo tanto, debemos conservar el signo, en este caso, que tiene el 8, al tener un mayor valor absoluto. Como este 8 está negativo, mi resultado también va a ser negativo. Significa entonces que la suma entre 4 positivo sumado con menos 8 o con 8 negativo, nos da como resultado menos 4. ¿Ya? Eso es con respecto a la suma en el conjunto Z. Cuando sumamos entonces en el conjunto Z, lo primero que tenemos que analizar es si nuestra suma corresponde a números que tienen igual signo entre sí. Si tienen igual signo entre sí, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sumar de forma directa y nuestro resultado va a adoptar el signo de ambos números que se estuvieron sumando. Si usted suma números positivos entre sí, su resultado va a ser positivo. Y si usted suma números negativos entre sí, usted suma esos números y su resultado va a ser negativo. Sin embargo, cuando trabajamos con la suma entre números de distintos signos entre sí, lo que sucede es lo siguiente. Esta suma se transforma en una resta, en donde al numerito con mayor valor absoluto, yo le resto el que tiene menor valor absoluto. Y el resultado para ver si es positivo o negativo, tengo que acudir a lo que es el valor absoluto, conservando el signo de aquel numerito que tiene un valor absoluto más grande o más alto o mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, entre el 4 y el menos 8, el valor absoluto mayor lo tiene el menos 8, y como este era negativo, mi resultado también fue negativo. Eso es lo que se hace con respecto a la suma en Z. Vamos a ver ahora, jóvenes, cómo restar en el conjunto Z.
Y se van a dar cuenta ustedes que la resta se puede camuflar o transformar en una suma. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de operaciones aritméticas en el conjunto Z, o sea, de los números enteros, estamos viendo una real concordancia o similitud entre los procedimientos para sumar y para restar. Uno se complementa del otro o se transforma o se camufla en la otra operación. Entonces ahora, como punto número 2, vamos a ver la resta en el conjunto Z. Vamos al conjunto Z entonces. Entonces, punto número 2, vamos a restar en Z. Dijimos entonces que, recuerden siempre chiquillos, cuando usted vea esta simbología, esta Z mayúscula en algún libro, prueba o lo que sea, significa que vamos a trabajar con números enteros, por lo tanto números positivos, negativos y el cero. Entonces vamos a dar algunos ejemplos de cómo restar en el conjunto Z. Entonces vamos a ver ejemplos. Supongamos el ejemplo número 1. Supongamos que tenemos 2 positivo, al cual hay que restarle 3 positivo. Ya. A simple vista, chiquillos, es imposible que al 2 le podamos restar 3. Pero como estamos en el conjunto Z y nos pueden dar valores negativos, sí se puede hacer. Lo que yo les recomiendo a ustedes es que cada vez que tengan que restar en el conjunto Z, transformen esa resta o esa sustracción en una suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. El primer elemento de nuestra resta lo vamos a bajar con su signo respectivo. En este caso es 2 positivo, por lo tanto lo bajamos como el 2 positivo que es. ¿Ya? El símbolo, en este caso el signo de menos, lo vamos a transformar en un más. Y vamos a hacer también el cambio con el segundo elemento que se necesita restar. Si aquí aparece como un 3 positivo, acá abajo yo lo voy a dejar como un 3 negativo. Por lo tanto, vamos a cambiar el signo de la operatoria de menos a un más y le cambiamos el signo a nuestro segundo elemento a calcular. Significa que si el 3 acá en este caso está positivo, nos va a quedar negativo. Por lo tanto, ¿en qué hemos transformado o camuflado nuestra resta? La hemos transformado en una suma de números de distintos signos entre sí. Y ya analizamos, chiquillos, cómo sumar nosotros números enteros de distintos signos entre sí. Dijimos que al número con mayor valor absoluto, podemos recurrir acá al valor absoluto comparando entre el 2 y el menos 3. Valor absoluto de 2 es 2 y valor absoluto de menos 3 es 3 positivo. ¿Quién tiene un mayor valor absoluto? El menos 3. Por lo tanto, al 3 yo le resto 2, nos quedaría que es 1. Pero para ver si este 1 es positivo o negativo, lo que hacemos es quedarnos con el signo, en nuestro resultado, con el signo de aquel número que tiene mayor valor absoluto. Entre el 2 y el menos 3, ¿quién tiene un valor absoluto más grande? El menos 3. Y como este menos 3 es negativo, mi resultado también va a ser negativo. ¿Qué significa eso entonces? Que la sustracción o la resta, chiquillos, entre 2 restado con 3 nos daría como resultado menos 1. ¿Ya? Vamos a analizar también otros ejemplos más con respecto a la resta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chiquillos, en algunos casos cuando sumamos números de distintos signos, dijimos que podíamos camuflar esa suma a través de una resta. Y acá la resta la hemos camuflado o transformado en una suma. Y en este caso, de números que tienen distintos signos entre sí. Entonces, vamos a hacer algunos otros ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo número 2. Ejemplo entonces número 2. Supongamos que tenemos los siguientes valores.
Tengo menos 4 al cual le quiero restar el menos 2. Ya. Tenemos nosotros, chiquillos, que al menos 4 le quiero restar el menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos los pasos del ejemplo anterior. El primer factor o elemento de nuestra resta es el menos 4, lo bajamos con su signo respectivo. Si acá está negativo, acá sigue siendo negativo. Dijimos que el signo de operatoria, que en este caso es un menos, lo vamos a transformar en un más. Y este segundo elemento, que en este caso es negativo, lo vamos a bajar con el signo contrario, que sería positivo. ¿Qué significa entonces esto? Significa que hemos transformado o hemos camuflado esta resta entre estos dos números negativos en la suma entre un número negativo y un positivo. Entonces, dijimos que cuando nosotros sumábamos un número negativo con un positivo, esto se expresaba como una resta, en donde vamos a utilizar los valores absolutos, chiquillos. Tenemos que comparar entre estos dos valores. Valor absoluto de menos 4 es 4 positivo y valor absoluto de 2 es 2 positivo. Por lo tanto, al número con mayor valor absoluto yo le resto el menor. Al 4 le restamos 2, nos va a quedar que es 2. Y para ver si ese 2 es positivo o negativo, nos quedamos con el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Entre el menos 4 y el 2, ¿quién tiene un mayor valor absoluto? El menos 4. Como este menos 4 es negativo, mi resultado también va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento para poder restar en el conjunto Z. Vamos a ver un último ejemplo de resta, chiquillos, para poder pasar después a lo que es la multiplicación y la división en Z. Entonces vamos a ver un ejemplo, el número 3. Supongamos que tenemos menos 2 restado con 6. Ya. Tenemos nosotros aquí la siguiente operación. Tenemos que al menos 2 debemos restarle el 6 positivo. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar acá? Ya sabemos que al ser resta vamos a camuflar esta operación a través de una suma. Por lo tanto, este 2 negativo lo vamos a bajar como 2 negativo. La transformación la hacemos solamente en la operatoria y en el segundo elemento que se está restando. Transformamos esta resta en una suma y este 6 que acá está positivo lo vamos a expresar como negativo con su signo contrario, con su opuesto. Por lo tanto, chiquillos, ¿qué nos va a quedar acá? Nos ha quedado la suma. Esta resta ha quedado expresada como la suma entre dos números de igual signo. ¿Qué dijimos que sucedía? Cuando nosotros sumábamos números de igual signo, estos se suman de forma directa. Si al 2 yo le sumo 6, nos quedaría 8, pero se conserva el signo de ambos números que se estaban sumando. Como ambos son negativos entre sí, mi resultado también va a ser negativo. Por lo tanto, mi resultado aquí es menos 8. Eso es con respecto entonces, chiquillos, a lo que es la suma y la resta en el conjunto Z. Vamos a ver ahora, a continuación, cómo podemos multiplicar y cómo podemos dividir en el conjunto Z. Recuerden, chiquillos, de que si tienen alguna duda o consulta durante la semana o durante esta transmisión, usted puede realizarla a través de los comentarios. Ya. Vamos a analizar ahora y ver algunos casos de multiplicación y división en Z. ¿Y por qué no las separé, chiquillos, en operaciones distintas entre sí? Porque los procedimientos para resolver multiplicaciones y divisiones en los números enteros es
realizar multiplicaciones y divisiones directas y después aplicar reglas de signos, chiquillos. Así que vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, vamos a partir con lo que es multiplicar y dividir en Z. Tenemos entonces que la multiplicación y la división en Z son operaciones, a mi juicio, las más sencillas, chiquillos, dentro de este conjunto numérico. Porque se resuelven las multiplicaciones de forma directa, sin utilizar la simbología o el signo si es positivo o negativo el número, y después para ver si el resultado va a ser positivo o negativo se aplica regla de signos. Regla de signos que yo voy a anotar acá porque nos van a servir para resolver nuestro ejemplo. Entonces acá en un apartado vamos a colocar lo que son la regla de signos. Que sabemos que la regla de signos se va a utilizar solamente cuando multipliquemos y dividamos en Z. Tenemos que más por más es más, voy a explicar esto después. Más por menos es menos por menos es más y menos por más es menos. Sí, está bien. Entonces, esta tablita nos va a permitir a nosotros el poder resolver multiplicaciones y divisiones en el conjunto Z. Por lo tanto, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a anotar ejemplos sencillos, chiquillos, para que ustedes puedan ir comprendiendo mucho mejor esta materia. Vamos a hacer el ejemplo 1, el 2, el 3 y el 4. Tenemos, por ejemplo, menos 2 multiplicado por 9 positivo. Tenemos menos 20 dividido en menos 4. Tenemos menos 3 multiplicado por menos 4. Y tenemos finalmente el 36 dividido en menos 6. Ya. Vamos a resolver esos ejemplos, chiquillos, de multiplicaciones y divisiones en Z. Tenemos 2 ejemplos de multiplicación y 2 ejemplos de división. Chiquillos, para resolver entonces, como yo bien les decía a ustedes, resolver multiplicaciones y divisiones, lo que yo les recomiendo en primera instancia es que se olviden de los signos y resuelvan las multiplicaciones de forma directa, al igual que las divisiones. Por ejemplo, tenemos, olvidémonos de este signo negativo. 2 multiplicado por 9 son 18. Por lo tanto, ya sabemos que parte de mi resultado es 18. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Usted ha multiplicado un número negativo por un positivo. Y es aquí en donde usted va a aplicar regla de signos para ver si su resultado, que numéricamente es 18 en este caso, va a ser un 18 positivo o 18 negativo. Entonces, ha multiplicado menos 2 por 9, negativo por positivo. Entonces usted va a su tablita y dice, negativo multiplicado por positivo me da como resultado negativo. Por lo tanto, este resultado va a ser menos 18. Vamos al ejemplo número 2. Tenemos menos 20 dividido en menos 4. Como bien les decía yo, en el caso de la división, exactamente lo mismo. Realicemos la división omitiendo estos signos, chiquillos, sin saber si el número, sin considerar si el número es positivo o negativo, y después aplicamos regla de signos. Por lo tanto, ¿cuánto es 20 dividido en 4? ¿O cuántas veces nos cabe el 4 en el 20? 5 veces exactas. Entonces, aquí nuestro resultado va a ser 5, pero tenemos que ver si ese 5 va a ser positivo o negativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Hemos dividido un número negativo por otro negativo. Por lo tanto, vamos aquí en nuestra tablita. Recuerden que esta tablita nos sirve a nosotros tanto para multiplicar y para dividir. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos entre negativo con negativo, nos va a dar negativo con negativo, nos da como resultado positivo. Significa entonces que mi resultado es 5 positivo. Vamos acá a la multiplicación entre estos dos valores. Multiplicamos de forma directa. 3 por 4 son
12. Pero para ver si este 12 es positivo o negativo, aplicamos regla de signos. Hemos multiplicado un negativo por otro negativo. Negativo con negativo nos da positivo. 12 positivo. Y finalmente tenemos la división entre 36 dividido en menos 6. ¿Cuántas veces nos cabe el 6 en el 36? 6 veces exactas. Y como hemos dividido un positivo por un negativo, positivo por negativo me da como resultado negativo. ¿Qué significa entonces? Que si las multiplicaciones o divisiones tienen signos distintos entre sí, el resultado va a ser negativo. Signos distintos entre sí, negativo. Y si tienen igual signo entre sí, resultados positivos. Y eso nos indica, nos entrega la regla de los signos. Eso es en el caso de multiplicar y dividir. Por lo tanto, cuando usted multiplica o divide en el conjunto Z, lo que hace es resolver las multiplicaciones y divisiones de forma directa y después, para ver si su resultado va a ser positivo o negativo, aplica regla de signos. Vamos a pasar ahora, chiquillos, a resolver la guía número 2 o parte de la guía número 2, chiquillos, de aprendizaje. La que abarca, recuerden, la que abarca los contenidos del 23 al 27 de marzo. Por lo tanto, durante el 23 y el 27 de marzo, lo que se analizó fue las operaciones aritméticas en el conjunto Z. Entonces, vamos a ver parte de la guía. La guía, chiquillos, era una guía bastante acotada y con pocos ejercicios que nosotros vamos a resolver ahora. Tenemos nosotros, yo los tengo aquí anotaditos porque no tengo cómo proyectar los chiquillos. Entonces vamos a hacer la corrección. De la guía número 2. En donde la guía aparecían, chiquillos, por apartados, teníamos del ítem de la letra A a la letra B, en donde su guía se veía un poco más extensa por la sencilla razón, chiquillos, que presentaba arriba cómo se podían resolver cada ejercicio que aparecía según cada ítem. Entonces yo voy a escribir los ejercicios de la letra A, que no venían enumerados ni deletreados tampoco, pero aquí los vamos a escribir. 39.537 dividido en 69. Ya. La letra A, o el primer ítem de la guía, teníamos las siguientes operaciones aritméticas. Tenemos suma, tenemos multiplicación y división. Pero ¿cuál es la característica primordial entre estas tres operaciones distintas? Es que estamos trabajando solo con números que son positivos, chiquillos. Dijimos entonces que, por ejemplo, en la suma en Z, cuando trabajamos con números totalmente positivos, nuestro resultado va a ser positivo. En este caso, si sumamos 32, lo sumamos con 5 y le sumamos el 8, nos da como resultado 45. Tenemos después una multiplicación entre un número positivo y otro positivo, que en este caso nos da como resultado 175. Y este 175 va a ser positivo, ¿por qué? Porque por regla de signos, si usted multiplica un positivo por otro positivo, su resultado es positivo. Y después, chiquillos, tenemos la división entre 39.537 dividido en 69. Si ustedes se fijan, también tenemos acá, chiquillos, la división entre un número positivo y otro positivo. Por lo tanto, sabemos que el resultado va a ser positivo, chiquillos, según la regla de los signos, dándonos en total 573. Significa que el 69 cabe 573 veces exactas en el 39.537. Vamos a ver ahora el ítem o la letra B de esta guía. La letra B tenía los siguientes ejercicios. Menos 32 sumado con menos 5 tenía el menos 15 multiplicado por menos 7 y tenía
el menos 51.402 dividido en menos 659. Ya. Teníamos ahora en el ítem, en la parte B de su guía, la diferencia tenemos suma, multiplicación y división, al igual que en los primeros ejercicios del ítem A. Pero la diferencia es que acá todas las expresiones están dadas en números negativos. En cambio acá en el ítem A estaban todos como factores positivos. En este sentido, chiquillos, tenemos que ir recordando las reglas que acabamos de ver en la clase del día de hoy. Tenemos nosotros la suma entre dos números negativos. Ya sabemos y dijimos que cuando sumábamos números de igual signo entre sí, estos se suman de forma directa. En este caso, si tenemos 32 y le sumamos 5, nos daría en total 37. Y ese 37 va a ser negativo porque ambos números que se sumaron eran negativos. Tenemos después la multiplicación entre dos números negativos. Chiquillos, aquí recuerden, para la multiplicación y la división se utiliza regla de signos. Y dijimos que cuando multiplicábamos acá, debíamos hacerlo de forma directa, no había problema. En este caso, tenemos que el 15 si lo multiplicamos por 7 nos da en total 105. Y para ver si ese 105 es positivo o negativo, aplicamos regla de signos. Recuerde que la regla de signos nos especificaba a nosotros que teníamos más por más es más por menos es menos por menos es más y menos por más es menos. Acá, como multiplicamos nosotros un número negativo por otro negativo, negativo por negativo me da positivo. Lo mismo en el caso de la división. Se resuelve esta división en donde tenemos menos 51.402 dividido en menos 659. Dividimos estos valores de forma directa, omitiendo sus signos negativos, y después aplicamos regla de signos una vez que tengamos el resultado numérico. En este caso sería 78, si no me equivoco. Sí. En donde hemos dividido un número negativo por otro negativo. Menos por menos me da más. Quedaría ahí positivo y solamente el primer caso sería negativo, dado que ahí aplicamos las reglas de la suma. Para la multiplicación y división, como dijimos en esta clase, se aplica regla de signos. Vamos a analizar ahora entonces el ítem que nos queda, que sería la letra C y la letra D. Entonces aquí vamos a hacer la letra C de nuestra guía y la letra D. Vamos a anotar los ejercicios de la letra C y de la letra D para poder resolverlos. La letra C nos decía a nosotros que era 71 sumado con menos 5. Después teníamos menos 251 sumado con 169. Y teníamos menos 151 sumado con 16, menos 319. Y en la letra D tenemos lo siguiente. Menos 21 multiplicado por 4, teníamos menos 1701 dividido en 567 y teníamos 3723 dividido en menos 3. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a ver ahora lo que son la letra C y la letra D como ítem de nuestra guía de aprendizaje número 2. Acá la diferencia está entre los ítems anteriores, es que ahora estamos combinando o trabajando tanto sumas como restas y multiplicaciones y divisiones de números que tienen distintos signos entre sí. Entonces, si ustedes se fijan, cada ítem representaba parte de la materia que nosotros estábamos viendo. Cómo analizar los casos cuando la operatoria es de números que tienen igual signo entre sí, ya sea la suma, resta, multiplicación o división, y cuando tenían distintos signos entre sí, que corresponde a estos ítems de acá. El primer ejercicio de la letra C, teníamos nosotros la suma entre este número que es positivo con un número negativo. Y acá, chiquillos, porque este numerito está entre paréntesis para denotar perfectamente que es un negativo, chiquillos. Pero no es necesario, si hubiese estado sin paréntesis, tiene el mismo sentido.
En este sentido, chiquillos, tenemos entonces, dijimos nosotros en clase, de que cuando sumamos números de distintos signos entre sí, eso se transforma en una resta, en donde al número mayor le restamos el que tiene menor valor absoluto, que en este caso, si al 71 le restamos, chiquillos, el 5, nos va a quedar que son 66. Y para ver si ese 66 es positivo o negativo, lo que tenemos que hacer, chiquillos, es analizar lo siguiente. Quedarnos con el signo de aquel número que tiene mayor valor absoluto. Entre el 71 y el menos 5, ¿quién tiene un valor absoluto más grande? El 71. Y como el 71 está positivo, mi resultado también va a quedar en positivo. Y eso también, otro punto importante. En algunos ejercicios de su guía aparecían los números positivos con un signo más adelante. Eso era para que usted, como estaba recién aprendiendo, no se confundiera. Pero cuando el número es positivo, no es necesario colocar este signo más adelante. Se asume que cuando un número no tiene un signo negativo delante de él, se asume que es positivo de inmediato. Tenemos el segundo ejemplo en donde nos dice que tenemos menos 251 más 169. Significa acá que tenemos la suma entre números de distintos signos entre sí. ¿Qué significa esto? Ya dijimos que cuando sumábamos un número negativo con un positivo, esto se podía expresar como una resta, en donde al mayor yo le resto el menor, en este caso nos quedaría el 82. ¿Y qué sucede aquí? Analizamos con qué signo nos quedamos, con el signo del número con mayor valor absoluto. En este caso, entre el 251 y el 169, ¿quién tiene un mayor valor absoluto? El 251. Y como está negativo, mi resultado también va a ser negativo. Finalmente, en este ítem de la letra C, tenemos nosotros, chiquillos, la suma entre menos 151 sumado con 16 y a eso restado 319. En esto ya tenemos un ejercicio combinado, chiquillos, que se debe resolver de izquierda a derecha. Ya la próxima clase, cuando analicemos la regla del papomudas, se va a aclarar con mayor exactitud y precisión por qué se resuelven de izquierda a derecha. Tenemos nosotros, chiquillos, entonces acá lo que pueden hacer ustedes es asociar de dos en dos. ¿Qué significa esto? Que primero vamos a resolver esta suma que tenemos y el resultado de dicha suma le vamos a restar el 319. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la suma entre un número negativo y un positivo. ¿Qué dijimos nosotros que sucedía con eso? Que se transforma o se camufla en una resta, donde al número mayor yo le resto el menor, quedándonos 135. Pero, ¿qué pasa aquí, chiquillos? Conservamos siempre el signo del número mayor, por lo tanto, entre el 151 y el 16, como este va a tener mayor valor absoluto y es negativo, mi resultado también va a ser negativo. Entonces ahora, ¿qué nos ha quedado acá? Nos ha quedado una resta entre un número negativo y uno positivo. Dijimos que eso lo podíamos transformar o expresar en una suma, en donde bajamos el primer término, menos 135, este menos lo expresamos como una suma y le cambiamos el signo a el 319. En donde nos ha quedado a nosotros la suma entre dos números negativos. Sumamos de forma directa, nos da en total 454, pero y como ambos números están negativos, mi resultado también va a ser negativo. Entonces, toda esta expresión en su totalidad valdría o equivale a tener menos 454. Finalmente, en el ítem o en la letra D de la guía, nos enfrentamos a multiplicaciones y divisiones de números que tienen distintos signos entre sí. Y dijimos que según la regla de signos, si multiplicamos o dividimos números de distintos signos entre sí, nuestro resultado es negativo. Porque menos por más es menos. Ya sabemos entonces que acá todos van a ser negativos. Y ahora simplemente resolvemos las multiplicaciones y divisiones respectivas. En el caso de 21 multiplicado por 4, en este caso serían 84, pero como teníamos un número negativo, menos por más me da menos. Lo mismo con la división, al tener menos 1701 dividido en 567, eso nos da en total 3.
pero como dividimos un negativo por un positivo, aplicamos regla de signos, en donde menos por más es menos. Y finalmente lo mismo acá con este ejercicio. Tengo que el 3723 dividirlos en menos 3. Como este es positivo y este es negativo, más por menos es menos. Ya sé que el resultado va a ser negativo. Y resolvemos esa división que nos daría en total 1241. Por lo tanto, chiquillos, eso era parte de la guía de aprendizaje número 2. Entonces, jóvenes, para la próxima semana, en la próxima transmisión, vamos a ver lo que corresponde a la guía de aprendizaje número 3. Recuerden que durante todo el mes de mayo vamos a estar corrigiendo las guías de trabajo para que ojalá ustedes no tengan dudas o queden con las menores dudas posibles. Yo les recomiendo a ustedes que todos los desarrollos de sus guías los hagan en su cuaderno, porque cuando nosotros retomemos nuestras clases de forma presencial, ustedes tengan su materia ahí, para nosotros también poder hacer una revisión de cuánto usted ha podido avanzar desde su casa. Así que espero, chiquillos, que tengan una muy buena semana, que si tienen dudas o consultas voy a estar atenta a sus comentarios que ustedes puedan dejar a través de este grupo de WhatsApp, chiquillos, y que tengan un muy bonito día. La próxima semana entonces, chiquillos, vamos a ver ejercicios combinados utilizando regla del papomudas y aplicando las 4 operaciones aritméticas aprendidas el día de hoy. Que tengan una muy linda semana, chiquillos, y nos vemos en la próxima transmisión.